¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy tenemos un tema que habla de a nivel internacional y es la famosa Gafi y sus 40 recomendaciones, que es un tema que está vinculado o va muy de la mano para aquí en México de la prevención del lavado de dinero y que como lo estamos queriendo hacer formar esta comunidad, estamos trayendo gente especialista, experta en el área, para que nos platique de estos temas y que nos lo explique de una forma clara y sencilla todos estos aspectos que uno debería de conocer para efecto de dar el asesoramiento a los clientes o siendo la cuestión de un inversionista, accionista, también entender mucho de la legislación que pudiéramos estar teniendo en México y de dónde proviene esta legislación, que justamente es de la ley conocida como la ley del PRP, la ley de prevención del lavado de dinero, que viene o emana justamente de la prevención del lavado de dinero a nivel internacional y que por allá del año 2000 también se llega a incorporar la cuestión de la prevención contra el financiamiento del terrorismo, que podría decir que aquí en México no hemos tenido tanto problema de la cuestión de financiamiento del terrorismo o ser tema de un país con terrorismo, pero eso no quitaría que empresas mexicanas, empresas que están aquí constituidas, bancos, sistema financiero, a nivel internacional lo pueden estar utilizando de trampolín de lavado de dinero, guión de financiamiento de terrorismo. Y todo este preámbulo que estoy haciendo, pues es para darle la bienvenida a un gran amigo. Él es especialista en tema de prevención de lavado de dinero y dentro de las múltiples funciones que él ha tenido, pues bueno, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos por allá del año del 2016. Es actualmente el presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la zona centro-istmo peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que también ha sido síndico por parte de los contribuyentes también de la zona justamente de Chiapas. Y para eso nos estamos acercando para que nos platique sobre el tema de la GAF y las 40 recomendaciones a mi gran amigo Néstor Gabriel. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Estimado Rodrigo, con el gusto de saludarte y de participar en este exitoso programa, la iniciativa que tienes para llevar un conocimiento a diversos perfiles de la población, de la audiencia, sobre todo a la gente joven que eventualmente quiere involucrarse en estos temas. Muchas gracias, Néstor, por los comentarios y aparte por aceptarnos la invitación para poder platicar de este tema. Y pues justamente lo estaba tratando de dar como un antecedente. ¿Qué es esto del vínculo del tema de la GAFI y de las 40 recomendaciones? Entonces, pues, lo que empezaría a vincularlo con el tema que nos pudieras explicar, ¿qué sería la GAFI, el término de gafilat y qué es esto como un antecedente de lo que sería la prevención del lavado de dinero? Pues mira, Rodrigo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, es un grupo interinstitucional donde eventualmente diversas organizaciones gubernamentales se asocian para compartir, dijéramos, directrices, líneas de acción particularmente diseñadas para evitar el lavado de activos, la prevención del lavado de dinero en un momento dado, como se conoce en México, en el argot, y que bueno, que tuvo sus orígenes justamente a raíz de la convención en Viena en 1988, cuando diversos países, y empecemos siempre por el G7, el G8, de hecho, básicamente el GAFI fue creado por el G8, y solo para tener referencias, quienes conforman el G8, de América lo conforman Canadá y Estados Unidos, de Asia lo conformaban Rusia y Japón, y de Europa, pues los clásicos países bélicos, ¿verdad? Inglaterra o Reino Unido, Italia, Alemania, Francia. Ellos se juntan y crean una línea de acción tendiente a evitar que esta preocupación que se estaba dando en virtud de la magnitud y las tendencias que se estaba logrando por la producción, la demanda, el tráfico de estupefacientes y bueno, y todo lo que significaría las drogas, además de los vínculos relacionados de esta actividad con otros delitos,
justamente se juntan estos países, los gobiernos de esos países, porque hay que entender que el GAFI es un tema intergubernamental, donde interactúan las unidades de inteligencia financiera. Cierto que hay un grupo ECMON que las asocia y que las vincula como un feedback, como un crowdsourcing entre el mismo gobierno, pero el GAFI es, dijéramos, que tiene líneas estratégicas que se deben seguir como un plan de trabajo. El GAFI es, dijéramos, es un club, y válgame la redundancia, y lo pongo simplemente para que sea más familiar la acepción para las personas, dijéramos, un club, un grupo que busca simplemente establecer políticas a nivel de recomendaciones. Es muy importante ponerlo sobre la mesa. GAFI no es un convenio internacional. Los que se adhieren a GAFI son simplemente porque, así como tú estableces este programa para que las personas se sumen y compartan experiencias y sobre todo mejores políticas, el GAFI, dijéramos, que tiene esa vertiente, y sí, entre ellos hay evaluaciones y dijéramos ciertas objetivos o alcanzables que tienen que seguirse, pues periodo con periodo, en este caso un periodo de 3 años más o menos, ¿no? Oye, ahí Néstor, un poquito también para poderlo identificar. Como lo dices, la GAFI no es algo de una cuestión de una aplicación gubernamental o estricta, pero sí forma parte de otras convenciones o de otros organismos que se van juntando, como la que dijiste de Edmond, la reunión de varias WIF o de las unidades de inteligencia financiera a nivel internacional, convenciones o reuniones de bancos centrales a nivel internacional que son expertos o que por lo menos ellos tienen mucho más casos en el cual ha habido o han sido el sistema financiero utilizado como una cuestión de trampolines en tema de financiamiento o de lavado de dinero, y que diferentes organismos que tienen una preocupación a nivel internacional para que no haya un deterioro realmente económico y también de una cuestión de proteger a los países en su crecimiento, en una cuestión estructural, pues empiezan a hacerse organismos como el que estás diciendo de la GAFI, que sería a nivel internacional y que estarían emitiendo estas 40 recomendaciones. Y la otra sería la cuestión de la Gavilab, que sería a comparación de la GAFI. Bien, antes de entrar a lo que es el GAFILAT, que finalmente el GAFILAT se creó en 2006, en México para entonces ya era parte del GAFI. Hay que entender que son otros organismos intergubernamentales regionales que son parte también del GAFI. Hay otros 8 aparte del GAFILAT. Quiero comentarte que, como tú bien lo acotas, la intención de establecer estas políticas que ayuden a combatir el lavado de activos, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y hay que decirlo, anticorrupción, esta es una línea estratégica para estos recientes años por parte del GAFI, y que, por cierto, pues, está siendo tomado muy en cuenta por los países. De hecho, la comisión también tiene que ver con temas de anticorrupción. La intención de esto es de que estas economías, y sobre todo, y vas a ver que cuando hablemos de que son 35 países que conforman el GAFI, y de esos 35 países, 17 están en América Latina, más el Caribe, que estarían otros 2 por ahí, es decir, dijéramos 20 países alrededor. De los 35, más del 50% lo tenemos en América Latina y en lo que podemos denominar economías emergentes. ¿Por qué? Porque estas economías emergentes son, dijéramos, a través de sus regulaciones o la falta de las mismas, pues caldo de cultivo para que las economías ilícitas que amenacen la estabilidad de esa economía y la de las economías del primer mundo, pues evidentemente se desarrollen. Lo que pretende el GAFI es desde dijéramos, una retroalimentación general, establecer líneas o mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero para países y consecuentemente para el sector privado, sector público, sector privado. Luego vamos a hablar cómo evolucionó en México esto, para que en un momento dado pues también ellos puedan tener, dijéramos, un marco de mayor solidez económica. Le llaman economía, dijéramos, protección de la economía nacional, ¿verdad? Al régimen económico nacional. Sabemos que si hay actividades delictivas, pues hay inseguridad, hay miedo en las calles, no invierten y es un lío. Entonces, eso pretende el GAFI, dijéramos, en un sentido mayor, en el mejor de los sentidos, acabar con todo el tema de la informalidad, que se parece mucho al tema de lo ilícito, desde el punto de vista de actividades antisociales. Voy a poner una cosa sobre la mesa, estimado Rodrigo.
actividades que pretende el Gafi y que lo que pretendía la Convención de Viena, que la Convención sí es un tratado internacional, no el Gafi, es justamente abatir a los polos delictivos de conductas antisociales. ¿Cuáles son las conductas antisociales? Secuestro, robo, tráfico, terrorismo, tratante de blancas, una serie de cosas, ¿no? Que ahí están tipificadas en esa Convención de Viena. Y entonces, el Gafi se crea en el 88, México para entonces estaba pasando por regímenes, dijéramos, un poco blandos de regulación. Finalmente, por ahí de los años 96, más o menos, 94, 96, México cambia su tipificación del delito de lavado de dinero, que lo teníamos en el Código Fiscal de la Federación, y lo mandamos al Código Penal Federal, y a la postre surge el SAT, y a la postre en 2000 México se incorpora a este grupo de acción financiera, que recibió una evaluación para que pudiera ser incursionado en la misma. En 2003 se hizo otra, en 2008 se hizo otra, y en 2018 pues acabamos de tener la última, ¿no? Y entonces el Gafilat se constituye en la región de América Latina. Tenemos otra aquí, que es la del Caribe, en América, dijéramos, pero el Gafilat es más importante. Hay 17 países inmersos en este Gafilat, que como podamos entender es pues, el grupo de acción financiera de América Latina. Y en este caso tenemos como América Latina pues diversas regiones de América, ¿no? América del Norte, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. 17 países, prácticamente todos en Sudamérica están metidos, excepto Venezuela, estas islas que están aquí, que son parte de Francia, porque evidentemente están regulados por este otro país. Pero bueno, el Gafilat, dijéramos que es un subgrupo más pequeño que ayuda a los países en virtud de una misma característica legislativa, unas mismas condiciones económicas, o al menos cultura, porque hay que entender que mucho que la prevención del lavado de dinero es un tema de cultura, y entonces este Gafilat, dijéramos que es un tema más tropicalizado del Gafi, para que cada país se sienta, dijéramos, hablando una misma idioma. Recordemos que para todo esto, todo lo que es América Latina, tenemos un sistema legislativo basado en el Código Napoleónico, el derecho, el Civil Law, como lo conocen, versus el Common Law de Estados Unidos y los países nórdicos, que eventualmente, pues sí tienen distintivos. Por eso se crea un Gafilat, para que sea más armónico, estimado Rodrigo. Ok, con esto que nos acabas de comentar sobre la estructura de la Gafi, o el Gafi, como lo estás diciendo, que ¿es el Gafi o la Gafi? El Gafi, porque es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Vale. Entonces, lo que dices de la cuestión de referencia del Gafi y un poco del objetivo por la cual se está generando este organismo interdisciplinario que tiene que ver con la ayuda de algún análisis de lavado de dinero, estamos hablando que la referencia sería a nivel internacional. Si bien tenemos un Gafilat, no en América Latina solamente ese problema, sino es en todo el mundo. Obviamente se está sectorizando para tener un alcance mucho más de reactivo o de acción en cada uno de los continentes que pudieran tener, o de los organismos centrales que pudieran estar teniendo, y esa estructura. Ahora, dentro de esta charla ahorita que estabas diciendo, el Gafi hace unas recomendaciones. Estas recomendaciones, ¿en qué sentido se harían? Y en términos generales, de estas 40 recomendaciones, ¿qué es lo que estaría buscando el Gafi? Bueno, lo que busca justamente con las recomendaciones, que voy a poner algo que se conoce y lo voy a aclarar, ¿verdad? Se conoce como soft law, son disposiciones no vinculantes, y cuando hablamos de vinculación para efectos legislativos, significa obligación, disposiciones no obligatorias para que los países miembros del Gafi puedan en un momento dado pues establecer directrices uniformes, porque hay que generar estándares. O sea, sí, yo tengo toda la intención de perseguir el lavado y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, pero si no lo hacemos con bases en estándares que a la vez nos promuevan estadísticas, pues es claro que la medición va a ser muy complicado. Recordemos lo que dijo Willard Edward Deming: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede mejorar. Justamente eso pretende la recomendación del Gafi, establecer definiciones, medidas de control
para que eventualmente en la mejora continua con las autoevaluaciones o las evaluaciones mutuas, que son dos cosas, las autoevaluaciones es lo que en México conocemos como la Evaluación Nacional de Riesgos, y las evaluaciones mutuas son los mismos países se ponen de acuerdo. De hecho, en México la última, uno aseguro que fue Argentina, porque me lo dijo propiamente Mariano Federici, Federici, que era dijéramos, director de la UFI de Argentina y que estuvo parte aquí en México como parte del grupo que estuvo evaluándolo y nos platicamos ahí dos cosas interesantes. Entonces, el GAFI establece esas 40 recomendaciones iniciales, porque luego se suman a otras de 9 en función del terrorismo en 2001, más o menos, y las estratifica en 8 grupos, estas 40 recomendaciones. El grupo más notable, el grupo más sólido de todas las mismas, estas son las medidas preventivas, que justamente lo que busca, ¿no? Pero también está el grupo, por supuesto, de cooperación, de políticas y coordinación entre las administraciones de lavado de activos, el tema de legislación adicional al tema de las prevenciones, como puede ser el decomiso, y hoy tenemos una ley de extinción de dominio, temas del financiamiento del terrorismo, donde inclusive destacan las entidades sin fines de lucro, no como actividades profesionales no financieras designadas, dígase actividades vulnerables. De hecho, en la última evaluación así lo acota. Las actividades profesionales no financieras designadas en México se llaman actividades vulnerables. Así lo pone el GAFILAT en la evaluación mutua, ¿no? Que se hace. Pero, sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro no están catalogadas como tal, como una actividad profesional no financiera designada, como lo dicen las guías. Está considerada dentro del tema del financiamiento del terrorismo. Sin embargo, está considerada también en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como una actividad vulnerable. Entonces tenemos las medidas preventivas como cuarto grupo, como quinto grupo tenemos a la transparencia y el tema del beneficiario final implícito en todo este eje de cumplimiento. Y si me lo permites, en la comisión hicimos una guía de algunos puntos, 13 puntos por ahí que pues pretenden tan solo dar eso, otra guía adicional para que las personas tengan en claro cuáles son las obligaciones que tenemos en México de manera concreta en actividades vulnerables, dígase, actividades profesionales no financieras designadas. Designadas, sí, perdón. El último subgrupo es las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes para que entre ellas se puedan articular en medidas también de cooperación internacional. Todos estos 8 ejes articulan a las 40 recomendaciones e insisto, el grupo más nutrido se da en las medidas preventivas y en las facultades de las responsabilidades de las autoridades competentes que se puedan vertir en torno a este ambiente de prevención del lavado de dinero. El tema de la prevención justamente implica un tema cultural de idiosincrasia, estimado Rodrigo, que debe permear desde los niveles más elementales de la formación de los profesionales. Oye, Néstor, entonces, como una respuesta de estas 40 recomendaciones, es que aquí en México emitimos como tema de gobierno la ley de PIORPI, la conocida como la ley de lavado de dinero. O sea, acatando, como dices, los ejes que centran las 40 recomendaciones, nosotros empezamos un paso con la cuestión de la ley de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, pero no sé si concuerdas conmigo o si también nos puedas ahí un poquito identificar si es que me estoy equivocando, pues creo que entramos muy tarde, ¿no? O sea, si al final de cuentas esto empieza a suceder todo por ahí del año 2000 y nosotros estamos hablando que la ley de PIORPI entra en vigor en 2013, o sea, creo que el tiempo entre esto de la incorporación de nosotros a una cuestión de un análisis de la cuestión de tema de lavado de dinero y aparte de la incorporación del concepto que también decía de la cuestión del terrorismo, que cuando se incorpora el terrorismo también, si bien lo conozco, sería la cuestión del efecto de las Torres Gemelas, cuando también hubo la cuestión de ese terrorismo, también a nivel internacional se preocupan de este financiamiento y justamente también lo incorporan dentro de las recomendaciones y hacen un ajuste a estas recomendaciones. Mira, 100%, y se emiten 9 recomendaciones más, muy específicamente hablando del tema del terrorismo, sin contar las notas interpretativas, estimado Rodrigo, que es muy importante que conozcan, que son como lo que quiso decir la recomendación casi, ¿no?
para que las personas lean en su conjunto todo esto, tanto la recomendación y las notas interpretativas. Es más, de las notas interpretativas se derivan algunos umbrales que México quiso adaptar desde la ley del 2012, justamente en diseño, y nótese que, ojo, eso no es de colores, hay que ponerlo, ¿eh? En el 12 teníamos un régimen aparentemente empresarial, desde coadyuvancia para la economía, desde el punto de vista privado, pero pues, justamente a raíz del cambio, y entendamos que México se incorpora al GAFI en el año 2000, con el cambio esperado en aquel año del gobierno también. Y no quiero decir colores para que eso no se vaya a ver como tema político, pero al final del día lo que quiero decir es que son líneas de acción a largo plazo y no importa, y lo voy a poner con todas las letras, no importa quién esté en el poder, porque esta línea es internacional. ¿Y por qué es internacional y por qué nos conviene respetarla si son recomendaciones o son soft law? Antes de entrar a la historial de México, quiero hacer una acotación que cuando los países te dicen, oye, Rodrigo, yo soy Gabriel y te voy a prestar un dinero. Sí, pero mira, para que yo te preste dinero, yo te recomendaría que seas más prudente con el tema de tus gastos. A ver, que cheques a ver si no hay gastos, no dejas la luz prendida de tu casa, que te vaya sacando gastos pequeños y que pues ahí se te vaya perdiendo todo el dinero. Yo te lo recomiendo. Es más, te lo recomiendo y te condiciono que si no me haces caso, pues yo voy a dejar de prestarte, ¿no? Te voy a prestar más caro, una de dos, o menos, una de tres, ¿verdad? O no te presto más caro, te presto menos y más caro también, entonces. Y tú me dices, bueno, pues ¿sabes qué? Sí, te voy a hacer caso. Pero fíjate, como una cuestión no vinculante, en realidad sí es vinculante. Porque si México entra en un régimen de inseguridad en materia de prevención del lavado de dinero, lo que se conoce como riesgo país altamente influenciado por temas políticos, pero también regulatorios, obviamente económicos, de ambiente, ¿verdad? Y de posibilidades, de infraestructura, regulatorios en sí mismo. Imagínate si descuidamos la estabilidad de la economía al momento de permitir que las actividades delictivas pues estén, dijéramos, no se persigan con negligencia, o simplemente pues sean letra muerta también en el contenido. Entonces, por eso es muy importante que estas recomendaciones, y ahora sí les podemos poner entre comillas, se adopten, porque al final del día todos sabemos que los dueños del dinero pues no son los mexicanos, no es México, y para México recurre el Fondo Monetario Internacional, y por eso es muy importante los grados de calificación de deuda soberana, que a la postre pues están influenciados por este régimen interno, ¿verdad? Entonces, con esta puntualización, para que las personas sepan, sí, son recomendaciones, pero las tenemos que cumplir, porque si no, pues entonces no somos, dijéramos, del total agrado de este grupo del cual decimos que somos parte. Se incorpora a México en el 2000, y fíjate, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que en México es una unidad de inteligencia administrativa, surge en el año 2004, y cuando me refiero a administrativa significa que solo puede investigar y no te puede llevar por sí misma a establecer pues temas de ministerio público a la cárcel, cosa que se pretendía en la reforma, y para eso existe la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República. La UIF se crea en 2004, y en 2004 hubo un gran cambio también en México. Fue cuando se abrió el crédito, acuérdate, Rodrigo, que fue cuando empezaron las SOFOLES, las SOFOMES, y una serie de, cuando el presidente Vicente Fox dijo, vamos a abrir el crédito para que pues, la economía capitalista pues, crece en función del crédito, porque así crece Estados Unidos, y Vicente Fox hizo eso, abrió el mercado, pero también a partir de esa apertura estableció lo que se llamaba la debida diligencia del cliente en el sistema financiero a través del enfoque basado en riesgos, que como recomendación del GAFI ya lo había implementado también. Después, ya, insisto, México se va al GAFI-LAT en el año 2016, perdón, y en el 2012, fíjate, prácticamente a la salida de Vicente Fox y a la salida de Felipe Calderón, pues justamente, de hecho fue en octubre, se promulga esta ley antilavado, que finalmente es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita, y que estuvo vigente a partir del año 2013. Sus reglas, en ese mismo año, su reglamento y sus reglas se publicaron en ese mismo año, y finalmente fue reformado, estimado Rodrigo, el año 2018, a la entrada de un nuevo gobierno, por supuesto. Eso fue en marzo. No había entrado completamente el nuevo gobierno, pero en marzo
fue la última reforma, ¿no? Y ahí tenemos, y va a venir una reforma muy fuerte, por cierto, que ya está, dijéramos, en la última etapa del dictamen. Oye, ahí, Néstor, con esta línea de tiempo que estás diciendo, pues bueno, creo que es claro por qué diferentes gobiernos han estado incorporando las leyes, que es realmente es un tema de cumplimiento a nivel internacional, por estar bien a nivel internacional, porque puede ser presiones de quitarme temas de recursos, préstamos, o de Exacto. cobrarme el día de hoy ya los préstamos que tenemos. Entonces, pues hay que estar bien, y también hablando a nivel internacional, todos los que llegan a conformar los países que pueden ser de la cuestión de la OCDE, pues también les conviene que todos los países estén en línea, porque como está circulando su propio dinero, pues nadie le gustaría que al final de cuentas que no les cumplieran con la cuestión de pagos, ¿no? Entonces es por eso que tenemos mucha presión internacional, pero no solamente es prevención de lavado de dinero, ¿no? Tenemos reglas de temas de antielusión, evasión, temas fiscales que Claro. 2020 ya tenemos incorporados, esquemas reportables, también ciertas informativas, estudios de precio de transferencia, BEPS, o sea, son muchas cosas que tenemos que tener cumplimiento internacional, y una de ellas, como estás diciendo, si bien no es una ley, pero pues sí tenemos que acatar la cuestión de las 40 recomendaciones que podamos tener. Ahí permíteme tantito, Néstor, para invitarles a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, y que nos proporcionen por ahí un like en la página de Facebook, que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a ayudar en prevención del lavado de dinero, contables, fiscales, de seguridad social, y creo que los temas son entretenidos, y la gente que nos acompaña, como el día de hoy Néstor nos está acompañando, creo que nos puede ayudar para poder entender más estos temas que estamos planteando. En la medida de Digo, las limitaciones, por supuesto. también hay lo que te podría decir, Néstor, pues también que la gente que nos está viendo, que nos ponga los comentarios dentro de la parte de abajo de las publicaciones, o preguntas, y al final de cuentas ahí las vamos contestando. De Oye, hecho, Néstor. quisiera dar mi red social donde yo no checo, la verdad, los mensajes de Facebook, pero sí checo los mensajes de Twitter, @Gabriel Néstor, procuro contestar todos, y pues el que quiera, pues que tenga alguna duda de dónde ir un documento, con mucho gusto lo compartimos también. Muchas gracias, Néstor. Oye, Néstor, un poquito también esto. Ya veo la cuestión de las recomendaciones. Ahora, hay unos términos que ahorita estás comentando, y necesitamos ver si realmente aquí en México también lo estaríamos haciendo. A ver, van unas preguntas ahorita de cascada, y a ver si ahorita nos las puedes ayudar. Claro. Bueno, la primera sería, la ley de PRP, la ley de prevención del lavado de dinero, me habla de un artículo 17 que lo decías hace ratito, de las actividades vulnerables, que a nivel internacional hay sus similitudes y sus diferencias con el concepto que se llama actividades y profesiones no financieras designadas. Pero también tenemos un artículo 13 de la misma ley de prevención del lavado de dinero, que son para el tema del sistema financiero, que tú lo estabas comentando, es la incorporación de la SOFIPO, SOFOM, en tema de salir para la cuestión de dar créditos. Aquí en México, el artículo 13 realmente lo que te está diciendo la ley es, tú tienes que darle cumplimiento a las leyes particulares que te hablan en cada una de ellas, como que las está separando, pero realmente la prevención del lavado de dinero tiene que ver con esta ley. Allá hay requisitos que se tienen que cubrir aparte para poder solicitar la inscripción a ser una empresa de sistema financiero, etc., etc., etc. Y Claro. ya también por la ley FinTech, también ya tenemos una actividad vulnerable que habla referente a justamente de la negociación de activos virtuales, las famosas criptomonedas. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión, sí, base de la prevención del lavado de dinero aquí en la normatividad. Y de hecho, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho el Instituto Mexicano de Contadores al tratar de sacar una certificación justamente que habla de prevención del lavado de dinero, que ya lleva algunos años, y también la Comisión Nacional Bancaria de Valores con la certificación para las que están en el lado del sistema financiero. Entonces, creo que sí tenemos cumplimientos, y aparte como profesión tenemos puntos, parámetros para poderlo adentrar hacia adelante. Otra de las preguntas, Néstor, sería, ¿actividades vulnerables sería igual, o su diferencias con actividades
actividades profesionales no financieras derivadas. Y la otra, has estado comentando prevención del lavado de activos. ¿Es igual que la prevención del lavado de dinero? Pues bueno, son muchas preguntas, voy a tratar de recuperarlas todas. Si no, Sí, ahorita las vamos viendo. y vamos de atrás para adelante, ¿eh? Por lo más fresco. Sí, el lavado de activos, lavado de dinero es lo mismo. Este es el argot como se conoce en lo internacional y también en el tema de lo nacional, lavado de dinero, en lo internacional, lavado de activo, blanqueo de capitales, también le podemos llamar lavado de dinero, pero en México particularmente, esto se conoce como recursos con origen de procedencia ilícita. Así se le conoce el delito en el 400 bis. No van a encontrar, oye, delito de lavado de dinero, oye, delito de blanqueo de activos, delito de lavado de activos, delito de blanqueo de capitales, no. Recursos procedentes de operaciones con recursos de procedencia ilícita, perdón, juego de palabras. 400 bis del Código Penal Federal. Ese es el delito oficial en México. Tiene 15 verbos rectores el delito donde te habla propiamente de la persona que actúe a nivel material, desde tenerlo, transferirlo, poseerlo, administrarlo, ocultarlo, bueno, vaya, son 15 verbos rectores o quien ayude a eso también, digo, no, el que lo haga y el que ayude a hacerlo. Entonces sí es lo mismo. Y en el tema de las actividades financieras profesionales no financieras designadas, en una primera idea podemos decir que, y para que la gente se quede con esa acepción, que sí es lo mismo en función de actividades vulnerables. Agregando, por supuesto, agregando el hecho de la situación de una referencia propiamente internacional que eventualmente nos esté vinculando el tema de lo que es los no lucrativos, perdóname. Las actividades no lucrativas son parte de todo este régimen de lavado de dinero como actividad vulnerable, aun cuando no están consideradas como una actividad profesional no financiera designada. ¿Esto qué significa? Que en un momento dado, como actividad vulnerable, se contemplan aquellas reguladas en las recomendaciones 22 del GAFI y aquellas en la recomendación número 8, estimado Rodrigo. En la 8 del GAFI y la 22. Dijéramos, lo mismo para efectos prácticos. En un momento dado, lo interesante de todo esto es que al hablar de una actividad vulnerable, ¿de qué es vulnerable? ¿Por qué se le dice vulnerable? En inglés se le dice gatekeeper, que significa, pues, el que cuida el portón, el keeper, el que mantiene la puerta. Aquí en México se le llama actividad vulnerable. Bueno, ¿por qué? Son dos excepciones que parece que se parecen, pero conceptualmente tú las puedes traducir de manera distinta. Actividad vulnerable se refiere a una actividad que es propensa de ser utilizada por los delincuentes, porque propiamente estamos hablando de delitos con recursos de procedencia ilícita, y que radican imagínate, Rodrigo, le digo a todas las personas que nos siguen, si tú tuvieras una actividad ilícita, que no lo tenemos, si una persona que tú conoces tuviera una actividad ilícita y hace mucho dinero, ¿de qué le sirve el dinero si no es para tener coches, joyas, casas, empresas para seguir produciendo o ocultarlo y darse a la gran vida como puede ser los juegos y sorteos, entre otras cosas? Fíjate, coches, joyas, casas, empresas como vehículos de inversión, y cualquier tipo de recurso en general, y darte la gran vida con juegos y apuestas. Si lo vemos desde este punto de vista y le sumamos el factor de seguridad a través de que, oye, mis coches deben estar blindados porque pues, como hago cosas malas, la gente me quiere estar haciendo también, puedo ser asesinado, ¿no? Coches de seguridad. Y si a eso le sumamos que es muy delicado andar con mucho dinero encima, entonces les puedes sumar y te puede quedar propiamente un espectro muy completo de las que son las 17 actividades, 16 fracciones del artículo 17 que son vulnerables. Porque también las tarjetas de prepago, no andas dinero, pero andas tarjetas de crédito, de prepago, o monederos, dijéramos, electrónicos, eso también es una actividad vulnerable. Entonces, es una actividad propensa. ¿Y quiénes son los vulnerables? Nosotros, tú, yo, un profesional, tú como contador, vienen y te contratan y te dicen, ¿sabes qué? Sí te voy a contratar y te pago tanta cantidad en efectivo. Cuidado, no hay que pecar de ilusos o de inocentes, o aplicar lo que se conoce en Latinoamérica como el criterio banal. Es decir, bueno, pues a mí me pagaron. Yo lo declaro, a mí no me importa dónde venga.
cuidado que este criterio banal o este aporte banal puede ser castigado en un momento dado, porque si tú eres indiferente en tus procesos y en tus cuidados, puede ser sancionado administrativamente, incluso a nivel de copartícipe en términos del artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México. Oye, Néstor, ahí de lo que estás diciendo, de las similitudes y de las diferencias que tenemos con las actividades vulnerables, lo de las fracciones y de estas actividades, y que también estaremos hablando que fue muy sonado ahorita también con lo de la reforma que estás diciendo que viene en un tema hacia adelante, es a nivel internacional han incorporado a los deportistas y artistas. Y aquí en el caso de la ley, por lo menos como está en el artículo 17, no están considerados todavía los deportistas y artistas. Y creo que ellos también hemos sabido por ahí algunos periodicazos y algunas noticias donde jugador de fútbol es investigado por la UIF para el tema de prevención del lavado de dinero, algunos artistas, porque pues, son muy vulnerables ellos al momento de estar contratándose en algún evento, y al final de cuentas pues también los delincuentes, como lo estás diciendo, es muy propenso que los agarren y los quieran ellos para que hagan un espectáculo o que hagan algo dentro de un tema privado para la cuestión de ellos. Y adicional, lo complementaría lo que estás diciendo. Como dicen, el dinero y el amor no se puede ocultar, ¿no? Tiene que salir tiene que salir la cuestión cuando uno tiene una cuestión de recursos, ¿no? No es alguien que lo esté guardando todo en un banco o lo esté guardando en la cuestión del colchón. Va a salir a relucir en la utilización de ese efectivo. El dinero, el amor, el embarazo y, perdón, la estupidez tampoco se pueden ocultar, ¿eh? Son 4 cosas que no se pueden ocultar. Ciertamente, estimado amigo, es así, Rodrigo. Como no, el fin de un dinero ilícito, o de todo dinero, mejor dicho, es disfrutarlo a través de propiedades, a través de los consumos. Entonces, lo que busca actualmente la ley de lavado de dinero es que esas actividades vulnerables sean como un vehículo de información para que las autoridades, la UIF, se lo dé a la UEAF y ellos hagan su persecución, que por cierto son resultados muy pobres en México. Y en el tema de los deportistas y artistas, sí, ellos están directamente vinculados. Recordemos varios cantantes, no quiero repetir nombres para no herir susceptibilidades, que han dicho, bueno, a mí me contrató tal persona, yo fui, canté y me pagaron. Cuidado, aporte banal. Ahí hay un aporte banal de esta persona. Oye, pero ¿cómo le hago yo, artista, para negarme? Si aquí tengo la pistola, aquí tengo todo, y me dicen, vas, cantas, y me cobras. Y si no, de todos modos me cantas y no te pago. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Ellos, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, pues en un momento hacer actividad vulnerable de las personas. Yo no sé si su cliente le vaya a quedar sus datos de identificación, su credencial de lector, cosas por el estilo. No lo sé. Eso más aún si son temas del crimen organizado. O fírmame la cartita de beneficiario efectivo. O sea, es algo así como iluso, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. El artista va a preferir, ¿sabes qué? Pago una multa, o le digo bueno, si pago una multa, pero pues, si digo eso, pues me la van a aplicar, ni me van a pagar. Mejor de lo que yo cobre, aunque yo pague todo lo que ingrese, y te lo doy a ti, gobierno, ¿no? Es muy delicado el tema, no es cosa fácil, no quiero ser imprudente con el comentario. Es muy delicado porque esa es la realidad de México. Por eso es la debilidad de un sistema económico cuando se enfrenta a un marco débil de prevención del lavado de dinero. Y en el tema de los deportistas, estimado Rodrigo, bueno, pues al final del día recordemos que los deportistas son una actividad especialísima, incluso en México regulada en la Ley Federal del Trabajo como una actividad especial, una actividad de trabajo especial. ¿Quién sería el vulnerable? Dijéramos, el deportista, pero al deportista le paga el club. O sea, en dado caso, si va a ser alguien vulnerable es el club, porque al club llega una persona que le paga un patrocinio. Imagínate que yo llego Gabriel López con mi escudo tal, oye, ¿cuánto me cobras por el patrocinio? Y para que salga mi logo en la camiseta de cualquier equipo, al América, y de ahí para abajo cualquiera, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Te cobro tanto, pues te lo pago. Y le llega al club, y luego el club, pues, hace toda su administración y le paga a los jugadores porque de eso vive, ¿no? Ese es su negocio. Y entonces, incluso la Federación Mexicana de Fútbol pudiera ser
la vulnerable, pero el futbolista, oye, sí, claro, el futbolista por la publicidad que pueda pagar, correcto. En los servicios de publicidad del futbolista, sí. Ahí el futbolista con un recibo honorario por aparte, pero no por su actividad de deportista, ¿estás de acuerdo? Sino por su actividad de figura pública, como un artista. Yo estoy de acuerdo que ahí sí pudieran ser figuras, pero entraríamos al mismo dilema del tema de los artistas, ¿no? De que, oye, pues yo beneficiario final, no te quiero cantar, no quiero salir en tu programa, es decir, eso sería un problema complicado, pero no por la actividad del deporte, porque pues, el deporte es a través de una institución oficial, como en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, el club, que es una entidad jurídica legal en México, pero el club sí puede recibir patrocinios de gente que no conozca y es ahí donde puede haber una vulnerabilidad, pero no del futbolista. Yo lo veo así de momento, posiblemente haya que analizarlo más, sin duda hay que analizarlo más, pero, y esté errado en ese análisis, pero yo creo que si lo vemos objetivamente, el futbolista no podría ser, por la actividad de futbolista, vulnerable, porque él finalmente, pues él le paga el club. En dado caso, el vulnerable es el club. Y estaríamos hablando que esto cae no solamente el tema de fútbol, sino cualquier deportista, Claro. en rangos beisbolista, atletista, o bueno, perdón, de atletismo, o sea, cualquier persona deportista podría entrar en esta circunstancia. Todo deportista, pero no por su actividad deportiva, insisto, sino por lo que adereza su actividad deportiva, que evidentemente son los patrocinios, y que dicho sea de paso, de repente es muchísimo más lo que ganan ahí que por ser deportistas también, ¿no? Y un poco para ir concluyendo la cuestión de esta entrevista, Néstor, lo que te preguntaría un poco sería, dijiste los tiempos y algunas revisiones en el transcurso de la línea del tiempo que nos han venido a revisar diferentes organismos justamente el cumplimiento de esta normatividad, de estas recomendaciones. ¿Han sido fuertes los jalones de oreja o hemos salido en cumplimiento bien? ¿La última del 2018 es algo aceptable? Pues mira, no fue bien, porque si bien ahí se reconoce que México tiene un sistema maduro, porque entendamos que a esas alturas a 2018 llevamos de ser partícipes del GAFI por 18 años, hoy llevamos ya 2 décadas, el no fue el partícipe, el que rompió todas las filas en todo lo que teníamos, desde lo fiscal hasta el tema de trazabilidad en materia de lavado de dinero. No nos fue bien porque si bien el sistema financiero ya tiene políticas sólidas, justamente en actividades vulnerables quedamos a media tabla porque no todos los empresarios estaban con esta cultura de cumplimiento y por eso es muy bueno este programa, porque tampoco incluso todos los profesionales. Y eso fue así como un balde de agua fría para la contaduría pública, porque pues, la verdad la contaduría pública ha venido realizando esfuerzos loables en este camino de la prevención del lavado de dinero, y que en el último de los casos, pues al decir, oye, pues es que no todos los profesionales de la contaduría pública realmente están informados, y la verdad, ¿sabes qué, Rodrigo? Es así. A lo mejor quienes están en las comisiones, quienes están tratando de abanderar y llevar un poquito de análisis o de estudio, pues sí están los que se quieren certificar, pero pues nótate cuántos certificados hay, somos 20 y tantos mil, 25,000 casi contadores en México, afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuántos estamos certificados, cuántos estamos en miras de hacerlo. Tenemos la certificación en la Comisión Nacional Bancaria, que por cierto acaba de darse, y varios amigos, les mando un saludo a todos los que se han recertificado en este ambiente. Y lo que sucede es de que sí, falta muchas personas, incluso en el ámbito empresarial, que hay que decirlo, Rodrigo, si algo adolece la empresa mexicana, o al menos el 99.8% de las empresas mexicanas, que son las micro y pequeñas empresas, ni siquiera las medianas, porque las medianas todavía tienen un poco de dinero para invertirle, pues es de financiamiento para llevar a cabo sus actividades, dentro de las cuales entra la capacitación, y entraría el marco normativo regulatorio, por supuesto, que estamos viendo, y por supuesto publicidad también para que pueda vender sus productos. Entonces, es difícil este marco, sumado al ambiente de informalidad, que así estuvo plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgos como una amenaza, el tema de la informalidad, porque en el camino de la informalidad, que hay que decir, no es una actividad ilícita la informalidad desde el punto de vista antisocial, si es ilícita porque no hay un tema de pago de impuestos y eso es una defraudación fiscal,
pero no es un delito que incluso en la Convención de Viena se dijo, no, espérate, nos vamos a enfocar a los delitos que son de un matiz social muy violento, dijéramos, hasta como terrorífico, que es las drogas, tratantes de blancas, secuestros, bueno, incluso hasta la flora y la fauna, en fin. Nos vamos a enfocar a esas actividades que son antisociales. El tema de lo financiero, fiscal, económico, tributario, bueno, sí está bien, pero no va a ser parte de allá. Ahora, en México, eso fue con la Comisión de Viena, imagínate, 1988. De allá para acá ya llevamos 32 años más o menos en el camino, y hoy por hoy en México el tema de la defraudación fiscal a través de las empresas fantasmas ya es un tema de amenaza también, como lo dijo la misma Evaluación Nacional de Riesgos. Oye, Néstor, pues creo que hemos abarcado el contexto de la GAFI y justamente las 40 recomendaciones y hasta el punto de poder platicar cuál ha sido las últimas revisiones que hemos tenido y con la expectativa que pensaría que todavía nos falta mucho de conocer este tema. Van a salir muchas cosas, como dices, en otra oportunidad estaremos platicando de las modificaciones que pudiera venir a la cuestión de la ley, porque también en los medios de comunicación se ha estado planteando que la UIF solicita más dientes para poder ser más agresivos con los lavadores de dinero. Como dices, tenemos una unidad separada, la UEFA, que es la que sería la del Ministerio Público, comparado con la UIF, que sería la de investigación, y que tenemos todavía muchas cosas para poder seguir platicando de la cuestión de este tema. De nueva cuenta, pues Néstor Gabriel López, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi admiración y respeto por todos los eventos y de las cosas que estás haciendo a nivel representativo, como tu despacho, como tu colegio, como el instituto. He estado viendo algunos de los eventos a los cuales estás coordinando o estás también realizando en toda, justamente en esa zona centro-istmo peninsular, y creo que al final de cuentas el que le llegue la información a las personas creo que también va a ser benéfico. Y pues bueno, también me ha tocado también estar contigo en algunas ocasiones, en algunos eventos también platicando, bueno, y bueno. Te agradezco mucho la participación el día de hoy. No, mi Rodrigo, y gracias, éxito, y suscríbanse aquí a tu programa, le invito a todos para que esta información sea cada vez más y de una manera mejor, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay que aclarar una cosa, especialistas en el ámbito del lavado de dinero, la verdad es muy complicado, es decir, especialista en negocios, es muy complicado decirse especialista. Esto lo retomo del mismo Carlos Pérez, que lo admiro por su empuje, por ese ímpetu que tiene en el estudio, en los ambientes donde anda. Y cierto es, te vas metiendo y dices, no, bueno, o sea, ahora tienes que ver esta otra cosa, no, bueno, o sea, no hay especialización, más allá de haber un enorme gusto de poder estar compartiendo esto que se ve, esto que se hace, esto que se lee, y bueno, pues para todos, ¿no? Para todos los jóvenes, y insisto, ahí dejo mi red social, @Gabriel Néstor, si quieren mandarme, yo les contesto, y si no, pues por medio de ti también, con mucho gusto. De nueva cuenta, pues Néstor, muchas gracias, y de nueva cuenta los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez, que nos proporcionen un like a la página de Facebook y que nos pongan temas que ustedes quisieran que tratáramos, que vamos a traer gente especialista, aunque dice Néstor que todavía le falta mucho para poder conocer todo. Estaremos en la misma idea, pero obviamente tiene un gran campo avanzado, más que muchas personas, y por lo tanto nos acercamos justamente con él para hablar de estos temas. De nuevo cuenta, Gabriel, muchas gracias. Un abrazo, estimado amigo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.